Bueno, mi nombre es Faria Luis y bueno, de segundo año ADFA. Voy a presentar la historia de la IFE Cup basado en la serie de Netflix Un Juego de Caballeros, más que nada en eso. Bueno, primero que nada, en los orígenes, primero se creó la Asociación del Fútbol Inglés que se formó en 1863 y el secretario de la organización, Charles Alcock, fue la clave para la creación de la IFE Cup, que era un torneo de competición de eliminación directa. Ante caso de empate se jugaba un replay. Se jugaba siempre un partido después si había empates. Nunca había penal, no había nada, siempre se repetía el partido hasta que hubiera un ganador. Esto propuso la idea porque había trenes, entonces eso iba a permitir que entre los clubes podían jugar entre diferentes ciudades. También la propuesta que propuso Alok fue aceptada inmediatamente porque además, bueno, los primeros partidos se celebraron el 11 de noviembre de 1871. Se emitieron a los 50 clubes miembros de la IFA, en ese momento de los cuales solo respondieron 15. Alok claramente era un adelantado a su tiempo, varios que retiraron su oferta no quisieron competir, pero se lograron jugar 13 partidos en la primera ronda, en el lugar el 11 de noviembre de 1871. La primera final se disputó el 16 de marzo de 1872 entre los Royal Engineers y Wanderers. El Wanderers es un equipo mencionado en la serie, donde jugó Arthur Kinar, que es uno de los principales miembros de la serie. Más adelante voy a hablar de la FA Cup. Sí. La final de la FA Cup se disputó el 16 de marzo de 1872 entre los Royal Engineers y Wanderers, equipo que entre sus finales contaba con Charles Alcock, el secretario. Wanderers se proclamó campeón de la primera FA Cup. Bueno, también en esta de la FA Cup hay muchas anécdotas. A lo largo de casi 150 ediciones, hemos visto hazañas de clubes pequeños, históricos ridículos de los favoritos, interminables replays hasta que hubiera un ganador o incluso extranjeros ganador del título. En 1901, el Tottenham se convirtió en el primer equipo no profesional en proclamarse campeón. Antiguamente se solían repetir los famosos replays hasta que se determinara un ganador. Son varias las ocasiones en que dos equipos jugaban entre sí tantas veces en tan poco tiempo que resultaba demasiado agotador. El récord histórico lo tiene el Fulham, que en 1975 jugó 12 partidos para 6 rondas. También, años más tarde, en 2018, se eliminan los replays por la gran cantidad de partidos y dificulta de acomodar el Candelario. Los había eliminado a partir de la quinta ronda, pero a partir de la temporada de 2024-25 se eliminaron los replays de la primera ronda. Solo la final y la semifinal y la final se van a jugar en Wembley siempre. También bueno, los modestos dominaron en los años 70. Desde la época de los 50 hasta la actualidad, se han establecido dominios marcados por equipos que consiguieron varios títulos en pocos años. El Newcastle dominó en la época de los 50, 51, 52, 55. Ya en la década del 60, el Tottenham fue el equipo que sorprendió al obtener los títulos 61, 62 y 67. Los 70 fue la era de los modestos y los gigantes protagonizaron grandes fracasos. En 1972, el equipo amateur del Hereford pasó a la historia al superar al Newcastle. El primer partido de la tercera ronda fue un empate a 2. En el replay con Newcastle local, el Hereford logró una hazaña increíble ganando con un solitario gol de Rashford. Bueno, y después los ganadores de la FA Cup, ahí está más o menos, más ganador el Arsenal con 14 títulos, después el Manchester, el Chelsea, también tanto All Etonians, que tiene dos títulos, y el Blackburn Olymp, que son los equipos que aparecen en la serie de Netflix, están ahí, que ya no existe más ese equipo. Después, bueno, la figura de la serie que son Fergus Sutter, considerado el primer futbolista profesional que cobraba un sueldo. eh, Jugó cuatro finales de F Cup y tras quedar con Blackburn su campeón ante Old Torneos en 1882. Y salió campeón en tres torneos después. Después Arthur Quinar, que es el otro protagonista, bueno, destacó por ser una estrella, primera estrella del fútbol, llegando a ganar el 5 F Cup y posteriormente ejerció la presidencia de la Asociación del Fútbol Inglés. También en los años 70 formó parte del Wanderers, en el que destacó con una de las primeras estrellas del fútbol británico al ganar tres F Cup. También jugó para los Old Etonians, integrando por antiguos miembros del equipo Eton.
donde ganó otras dos F Cup y fue finalista en cuatro ocasiones. También Kinar fue jugar para la selección de Escocia jugando el segundo partido más viejo de la historia contra Inglaterra. Y, y bueno, ahí estaría todo. Después la biografía y bueno, eso. Bueno, muy bien, Luisito. A ver, los compañeros que tengan algo para preguntarle, principalmente. Decimos que es el torneo más antiguo en el mundo, ¿no? No existe un torneo más antiguo que... Hay una cosita como para aclarar o para preguntarle a Luis. ¿Cuáles son los clubes que participan? Aparte de hasta qué categoría. Y hasta la quinta categoría. Bien, la quinta eh, categoría sería la última sí, categoría del fútbol de fútbol. inglés. Sí, además los primeros equipos de quinta y cuarta son los primeros que arrancan de primera ronda y después creo que de la cuarta ronda arrancan ya los de primera. Bien, Ya. muy bien. ¿Alguien para hacerle alguna pregunta al compañero? Bueno, muy bien. Bueno, Luisito, Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy José Hernán Tripiana, futuro director técnico de fútbol. Estamos acá con la licencia A y B del ADFA, de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Argentino. Y bueno, en esta tarde me toca presentar un trabajo de investigación que hice de la música y el fútbol, una historia y una pasión. Ese fue el título que le puse. Bueno, la música es clave en el fútbol. Anima a los espectadores, incita al espectáculo, puede motivar a los jugadores y sirve como telón de fondo del éxtasis colectivo de una hinchada cuando se canta un gol. El fútbol y la música, dos formas de expresión cultural tan diversas y a la vez tan conectadas, han logrado entrelazarse de manera inseparable a lo largo de la historia. La historia del fútbol y la música se entrelazan desde sus inicios, una relación que ha evolucionado y se ha enriquecido a lo largo de los siglos. Hay que subirla ahí, ¿no? Los orígenes. Las antiguas civilizaciones, en las antiguas civilizaciones, el fútbol tenía una forma primitiva y la música era parte integral de las ceremonias y rituales. Por ejemplo, en Egipto se han encontrado representaciones de juegos con pelota acompañado de música. Grecia y Roma, en la antigua Grecia, los atletas, incluyendo el fútbol, se han celebrado con música y canto. En Roma, los gladiadores entraban al Coliseo con música de trompetas y tambores, creando una atmósfera épica. La evolución del fútbol. Siglo XIX, con la formalización del fútbol moderno en Inglaterra, la música comenzó a jugar un papel más importante. Las bandas de música se incorporaron a los partidos para animar a los equipos y a los espectadores. Nacimiento del himno. A finales del siglo XIX, los clubes comenzaron a adoptar sus propios himnos, canciones que reflejan la identidad y la historia de cada equipo. Por ejemplo, el Liverpool Fútbol Club, You'll Never Walk Alone, es uno de los más famosos y emotivos del mundo. No solamente el Liverpool lo canta, sino hay, creo que también el Tottenham y un equipo de Gales lo está cantando, lo hacen como himno, ¿no? En el fútbol moderno, la era del rock, en la década de 1960, la música del rock y pop se convirtió en un elemento fundamental del fútbol. Los estadios se llenaron de canciones de grupos como The Beatles, los Rolling Stones, llegó creando una atmósfera vibrante y juvenil. El fútbol y la música global. Con la globalización del fútbol, la música se ha convertido en un puente cultural. Música latina, el reggae, el hip hop y otros géneros han llegado a los estadios, creando una mezcla de sonidos y ritmos que reflejan la diversidad en el mundo. La música como identidad, himnos y canciones de afición. Los himnos de los equipos y las canciones de afición se han convertido en un elemento esencial de la identidad de los clubes. Las canciones de los hinchas, con sus letras emotivas y sus ritmos contagiosos, son una expresión de pasión y lealtad.
También se incorpora la música en los videojuegos, así vamos a hablar en nuestras épocas. La música se ha encontrado un lugar importante en los videojuegos de fútbol. Las bandas sonoras, los juegos como FIFA, el PS, han creado un ambiente inmerso y emocionante. Como vemos, la historia del fútbol y la música es una historia de pasión, emoción y unión. La música acompañó al fútbol desde sus inicios, creando una atmósfera única y vibrante que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde las canciones en las tribunas hasta los himnos que se han convertido en símbolo de identidad y equipos y naciones. La música no solo acompaña, sino amplifica la pasión del fútbol. Este vínculo ha evolucionado hasta convertirse en un elemento esencial del juego, capaz de unir a las masas, inspirar a los jugadores y perpetuar momentos inolvidables. A continuación, analizaré cómo la música y el fútbol se han fusionado para crear una experiencia única que trasciende el campo de juego y resuena en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los estadios de fútbol vibran con la energía de miles de voces unidas en un solo canto, una sinfonía espontánea que emerge de las tribunas y convierte en las almas del encuentro. Cada club tiene su propio repertorio de canciones, himnos que narran las historias de gloria y dolor, de amor incondicional por los colores que defienden. Estos cantos no son meras melodías, son manifestaciones de la identidad colectiva, de una pertenencia que se renueva con cada partido. La música en las tribunas, perdón, no solo motiva a los jugadores, sino que también establece una conexión emocional profunda entre los hinchas. Cuando un equipo se encuentra en una situación difícil, es la hinchada con sus canciones que levanta el ánimo y genera una atmósfera de apoyo incondicional. Este fenómeno no se limita a un país o región, sino en un lenguaje universal que todos los amantes del fútbol comprenden y valoran. Durante el Mundial de Argentina 1978, por ejemplo, los tangos y milongas tradicionales mezclaron con la emoción del fútbol, proporcionando un telón de fondo cultural y enriqueciendo la experiencia del torneo. De manera similar, en el Mundial 2014, la samba, la bossa nova se convirtieron en una banda sonora en la Copa del Mundo, impregnando eventos en el ritmo, la alegría característica de la cultura brasileña. A modo de ejemplo, se citaron estos dos mundiales, pero en cada rincón del mundo donde se respira fútbol, aparece la música como elemento para generar emociones en las personas. Esta fusión de música local y fútbol no solo promueve el patrimonio cultural del país anfitrión, sino que también permite a los visitantes y a los espectadores de todo el mundo sumergirse en una experiencia cultural auténtica. A través de la música, cada mundial se convierte en una celebración de las diversidades culturales, donde el fútbol actúa como un lenguaje universal que une a las personas más allá de sus diferencias. La música también juega un papel crucial en las campañas de marketing asociadas al mundial. Marcas globales como Coca-Cola, Adidas, Nike han utilizado canciones pegajosas y videos musicales para promover sus productos durante el torneo, capitalizando las emociones y la energía que genera el evento. Estas campañas a menudo cuentan con la participación de estrellas de la música y el deporte, creando una sinergia que potencia el acto de la marca. Por ejemplo, campaña de Coca-Cola para el Mundial 2010, Sudáfrica utilizó la canción Waving Flag de Canning, un tema que se convirtió en un himno de esperanza y unidad, resonando con la misión de la marca de promover la alegría y la celebración. Estas estrategias de marketing demuestran cómo la música puede dar una herramienta poderosa para conectarse emocionalmente con los consumidores durante el Mundial, un evento que ya está cargado de significado emocional. Música y fútbol, dos pasiones que se entrelazan cuando la identidad cultural única
La historia sigue con cada partido, cada gol, cada canción. Bueno, y ahí están las fuentes donde las saqué mucho de internet, fútbol, música a lo largo de la historia, mundo deportivo, revistas, Álvaro Velasco, fútbol, música siempre han sido de la mano, Marca, la revista Marca, Velasco Garrido, Carlos, Carlos, fútbol y música, melodía, armonía y goles, razón, palabra, número 69 de agosto del 2009, Universidad, y bueno, y Bien, algunas cosas lo he sacado por bien, Wikipedia y lo fui armando de acuerdo a lo que me parecía interesante. Se bien, puede hablar de mucho, ¿no? Es amplio el tema. bien, Imagínate si vamos a hablar de Inglaterra, que a donde comenzó el fútbol, ellos de ahí es muy identificado con la música en su momento y de repente grupos de rock, grupos musicales eh, auspician y tienen como ideología a su club, ¿no? Y los incorporan en las letras, en las músicas que componen. Pero bueno, es amplio el tema, de repente, si tenía que hacer, hacía como 10 15 hojas y ah, sí iba a ser no, largo. muy bien, Hernán, muy bien, Hernán. Ahí le podemos sumar también lo que sucede mucho con el fútbol sudamericano en Europa, ¿no? Los jugadores llevan las canciones argentinas a los países, a los clubes europeos. Sí, o a la propia hinchada, o sea, Claro, en su momento, eh, no sé, hit como que se han cantado en las tribunas argentinas, las han llevado como para decir, bueno, che, métale un poco de ritmo, un poco de, claro. porque son aburridos, no nos motiva. Y lo han Inclu- dicho los mismos, ¿no? Inclusive en algún momento los mexicanos alquilaban las hinchadas de Argentina para que vayan a cantar a los partidos allá. Sí, mexicanos y algunos equipos europeos también, por ejemplo, sobre todo de España, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de los compañeros que le quieran hacer a Hernán? Creo que ha sido muy bien. Bueno, Hernán, excelente, Hernán. La verdad que no es fácil el trabajo de investigación, parece Sí, fácil, podría, como pero también digo, también podría haber puesto canciones, está bien. pero bueno, Excelente. estábamos. No, excelente, excelente. Estamos Vamos, acompañando. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, profesores, compañeros. Me llamo Santiago Romero. Actualmente estoy cursando la licencia A de ATFA. Bueno, esta es la clase de planificación e historia del fútbol y me tocó compartir el tema de la historia del fútbol femenino, haciendo hincapié no solamente en la historia en sí del fútbol femenino, sino también en lo que son las reglas que tienen como tema principal las cuestiones de género. Bueno, el origen del fútbol femenino se remonta al siglo XIX, aunque existen registros anteriores de mujeres jugando juegos similares al fútbol. Existen relatos que sugieren que las mujeres participaban en juegos con pelotas similares al fútbol, como el kuju en China y otros juegos medievales en Europa. Sin embargo, esto no se pueden considerar como fútbol en un sentido moderno. Investigué un poco con respecto a lo que era el Kuju en China y era una mezcla de fútbol combinado con el básquet, es decir, que uno tenía que embocar la pelota en un aro que tenía una red, bueno, similar a lo que era la mecánica del básquet. Bueno, después el fútbol moderno, tal como lo conocemos hoy en día, comenzó a desarrollarse en Inglaterra. El fútbol femenino surgió en un contexto en el que las mujeres empezaban a tener más acceso a la educación y a las actividades recreativas, especialmente a fines del siglo XIX. El primer partido del que se tiene registro, que fue documentado en 1984, a raíz de la creación de la British Ladies Football Club por la activista Nettie Honeyball en 1894, quien organizó uno de los primeros partidos de fútbol femenino registrados. El partido se jugó en Londres y fue un hito histórico, aunque enfrentó mucha resistencia social y mediática. Después, avanzando un poco en la historia, durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres comenzaron a trabajar en fábricas y a participar en deportes como el fútbol, que hasta entonces se consideraban masculinos.
equipos femeninos comenzaron a formarse en fábricas y en estas comunidades industriales. Bueno, uno de los casos es el caso de Dick Care Ladies Football Club en 1917. Fue uno de los equipos más populares en Inglaterra femeninos, formado por trabajadores de la fábrica de municiones Dick Care y Company. Este equipo atrajo multitudes y jugó partidos benéficos, alcanzando gran popularidad. Después, más adelante, en 1921, a pesar del éxito que estaba teniendo el fútbol femenino, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió a los clubes masculinos prestar sus campos para partidos femeninos, alegando que el fútbol no era adecuado para las mujeres, bueno, por cuestiones físicas y sociales en ese entonces. Esta prohibición frenó el desarrollo del fútbol femenino durante varias décadas. Eh, Hablando del fútbol femenino en otros países europeos, se registraron equipos de fútbol femenino a fines del siglo XIX. Sin embargo, también enfrentaron oposición y poca aceptación. Por otra parte, en América Latina, en países como Argentina y Brasil, el fútbol femenino comenzó de forma muy modesta a principios del siglo XX. Tardó mucho en llegar a este lado del mundo, pero no ganó gran popularidad hasta mucho después. A pesar de la prohibición en Inglaterra, las mujeres siguieron jugando fútbol en otros lugares. En la década de 1960, en la creciente lucha por los derechos de las mujeres, el fútbol femenino experimentó un resurgimiento. Y en el año 71, la prohibición en Inglaterra fue levantada y poco a poco el fútbol femenino comenzó a crecer a nivel internacional. La FIFA organizó el primer Mundial de Fútbol Femenino en 1991, consolidando la importancia del deporte a nivel global. Hoy en día ha crecido exponencialmente tanto en términos de popularidad como de profesionalización. Sin embargo, persisten desafíos como la disparidad salarial, la cobertura mediática y el reconocimiento igualitario en muchas regiones del mundo. Bueno, la otra parte de la presentación habla sobre las reglas en cuanto a las cuestiones de identidad de género. Las reglas sobre la identidad de género en el fútbol han surgido como tema crucial en el ámbito deportivo a medida que el reconocimiento y los derechos de las personas de transgénero y no binarias ganan mayor visibilidad. En este caso, las organizaciones deportivas como la FIFA y la UEFA y otras federaciones han comenzado a abordar la participación de atletas cuyo género no coincide con el sexo asignado al nacer. Esta es una área en evolución y con varios matices legales, médicos y éticos. Las federaciones internacionales como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional han establecido reglas específicas para la participación de personas transgénero en competencias deportivas de acuerdo a con su identidad de género. Tenemos, por ejemplo, los casos de atletas transgénero femeninas, es decir, de hombre a mujer, en el cual una de las principales preocupaciones ha sido bueno, es la supuesta ventaja física que una persona asignada como hombre al nacer podría tener al competir en categorías femeninas. Las normativas internacionales se enfocan en los niveles de testosterona como un criterio determinante. La FIFA sigue en gran medida los lineamientos del COI, es decir, del Comité Olímpico Internacional, los cuales permiten que las mujeres trans compitan en equipo femenino siempre que puedan demostrar que sus niveles de testosteronas han estado por debajo de un umbral específico, generalmente por debajo de los 10 nanomoles por litro, si mal no recuerdo. Es una medida para determinar lo que sería el nivel de testosterona durante un cierto periodo de tiempo que suele ser, por ejemplo, un año antes de la competencia. Esto se basa en la premisa de que niveles altos de testosterona pueden otorgar una ventaja física, pero al reducirlos se igualan las condiciones. Las reglas actuales tienden a ser binarias, lo que significa que los atletas deben competir en tanto categorías masculinas como femeninas. Esto deja de lado a personas no binarias,
en situación complicada, ya que no se ajustan estrictamente a estas categorías. Es decir, que hoy en día hay deportes tanto masculinos como femeninos y no está contemplado personas que no identifiquen con uno u otro género. Eh, Falta de normativa clara, que hasta ahora las federaciones deportivas, incluida la FIFA, no han desarrollado reglas específicas para este tipo de atletas o de género fluido. Esto genera desafíos tanto para los atletas como para los organizadores de las competiciones. Las federaciones como la FIFA cada vez más consciente de la necesidad de actualizar sus reglas para adaptarse a las realidades actuales del género. Las políticas seguirán evolucionando y es probable que en los próximos años se observen cambios más inclusivos, aunque este proceso enfrenta resistencias y complejidades debido a los debates sobre la justicia deportiva, la biología y los derechos humanos. Bueno, y ahí están las referencias. Me basé también en parte de lo que es los documentos del Comité Olímpico Internacional, algunos de estos que contemplan las reglas del género y otras autoras para ver lo que es el tema de la historia del fútbol femenino a grandes rasgos. Bueno, esa sería la presentación. Muy bien, Santiago, excelente. No sé si algún compañero quiere aportar, hacer una pregunta o hacer algún tipo de aporte. Sí, perdón. Me hizo acordar a mí, hay una peli que está bien, no está basada en el fútbol, pero está basada en el béisbol, que es un equipo de fútbol, de béisbol femenino, que bueno, es una película muy conocida, no me acuerdo, el actor es vieja, y la arman un equipo de béisbol femenino porque todos los hombres se fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y están participando. Y creo que hay una parte ahí que Santiago dijo que justamente tomaron el protagonismo porque muchos hombres que estaban trabajando en fábricas se alistaron en la guerra y tuvieron que las mujeres tomaron la iniciativa y empezaron a trabajar en lugares donde eran de los hombres, teóricamente, en su Claro, condición. claro, sí. Claro, claro, sí, la Segunda Guerra Mundial provocó ese desplazamiento de los hombres al combate y bueno, generó muchos puestos de trabajo para que lo ocuparan las mujeres y salieran del ámbito del hogar en el cual se estaban más presentes en ese entonces. Y bueno, esto le dio mucha libertad en cuanto a derechos laborales, los derechos laborales trajeron los derechos recreativos. Bueno, después con el término de la guerra volvieron básicamente a lo que era al principio. Y bueno, ya ahí nace lo que es la lucha de que la mujer pueda tener su lugar en lo que es el mundo laboral y el recreativo. Muy bien, excelente, Santiago. ¿Algún compañero que quiera aportar algo más? Si no, ya lo dejamos Sí, descansar. Sergio. simplemente referenciar un poco la última parte, que es la más compleja, que tiene que ver con esta triple que es la cuestión de los derechos, de la jurisprudencia, la biología y los derechos humanos, ¿no? Que igualan a las personas en su ámbito de desarrollo. Y cómo pone contra la pared el Comité Olímpico, ¿no? El que organiza los torneos en función de ciertos topes, ciertas cuestiones que tienen que ver con la fuerza, con la velocidad, con la costura. En algún momento se estaba pensando también idear torneos que no sean binarios, ¿no? O sea, que no sean ni varones ni mujeres, sino un tercer espacio para poder brindarle igualdad de posibilidades a todos, ¿no? Y a todas las personas que tengan alguna construcción identitaria particular diferente, ¿no? Sin lugar a dudas, eso va a ser a futuro un gran desafío para todos las asociaciones, eh, procurando esta cuestión de la igualdad y la participación, ¿no? Bien, excelente, Sergio. Bueno, muy bien. Excelente, Santiago, también tu trabajo de investigación.